Era una noche cualquiera, pero en mi corazón latía una mezcla de nerviosismo y esperanza. Recibí una invitación para una fiesta en casa de Javier, mi marido. La idea era reunirnos con sus amigos de la infancia, un grupo que siempre había tenido un lugar especial en su vida. A pesar de que me sentía un tanto reacia, decidí asistir. Tal vez esta sería la oportunidad perfecta para reavivar la chispa que, con el tiempo, había comenzado a apagarse entre nosotros. Mientras me vestía, me miré al espejo, ajustando el vestido que elegí con tanto cuidado. Quería lucir bien. Quería que Javier se sintiera orgulloso de mí. ¿Te gusta este vestido, amor?, le pregunté, esperanzada. Él estaba en la sala, revisando su teléfono. Levantó la vista y sonrió. Te ves increíble, Clara. Siempre te ves increíble. Su elogio me hizo sentir un poco mejor, aunque la verdad era que había un ligero desinterés en su tono. Al llegar a la casa, el ambiente estaba cargado de risas y anécdotas del pasado. Javier me presentó a sus amigos, Diego y Marcos, quienes parecían estar en su propio mundo. «Clara, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó Diego con un tono jovial. «Siempre estás en la sombra de Javier, ¿eh?». Su risa era contagiosa, pero sentí un ligero escalofrío recorriéndome la espalda. «Sí, bueno, a veces es difícil destacar entre tanto ruido», respondí, intentando unirme a la broma. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que Javier y sus amigos parecían haberse olvidado de mí. Se reían a carcajadas, contando historias de su juventud, mientras yo me sentaba en el sofá, sintiéndome como un espectador en su mundo. Intenté unirme a la conversación varias veces, pero cada intento era interrumpido por las risas y las bromas que compartían entre ellos. ¿No tienes una historia divertida de esos días?, me preguntó Marcos en un momento, pero antes de que pudiera responder, Diego lo interrumpió. «Oh, eso no sería justo. No queremos que Clara le gane en anécdotas a Javier, ¿verdad?». Todos comenzaron a reír de nuevo, y yo me quedé allí, sintiéndome invisible. Era como si cada palabra que salía de mi boca se ahogara en el ruido de sus recuerdos compartidos. Al final de la noche, mientras todos se servían más bebidas, noté que Diego me miraba de una forma extraña. Sus ojos parecían buscar algo más que una simple conversación. Me sentí incómoda, como si hubiera un secreto oculto detrás de su mirada. Intenté ignorarlo, pero la sensación persistía. Miré a Javier, esperando ver un destello de preocupación en su rostro, pero él estaba completamente embriagado, riendo y disfrutando del momento sin ninguna noción de la tensión que se estaba gestando en el aire. «¿Todo bien, Clara?», me preguntó Javier, acercándose un poco. «Sí, solo observando», respondí, intentando sonar despreocupada. «No te preocupes, estoy bien», añadí, aunque en mi interior una voz me decía que algo no estaba bien, que había una sombra acechando en la oscuridad de la noche. Finalmente, la fiesta comenzó a desvanecerse. Algunos amigos empezaron a marcharse, dejando solo un rastro de risas y ecos de conversaciones pasadas. Mientras recogía un poco, no pude evitar pensar en cómo me había sentido esa noche, cómo me había esforzado por ser parte de algo que parecía no incluirme. Miré a Javier, que ya se había dejado llevar por el ambiente, y una punzada de tristeza me atravesó. «¿Realmente me conoces, Javier?», me pregunté en silencio, mientras la puerta se cerraba tras el último invitado. El aire en casa se sentía pesado y cargado de tensión, como si una tormenta inminente estuviera a punto de estallar. Me quedé de pie en la sala de estar, mirando a Javier, que estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono. La fiesta había dejado una herida abierta en mi corazón, y sentía que necesitaba hablar con él, no solo por el bien de nuestra relación, sino también para calmar el torbellino de emociones que me invadía. «Javier», comencé, intentando que mi voz no temblara. «Necesitamos hablar». Él levantó la vista, frunciendo el ceño. Parecía sorprendido,
como si no esperara que yo interrumpiera su mundo digital. ¿Sobre qué?, preguntó, dejando su teléfono a un lado. Sobre la fiesta, sobre cómo me sentí. Me sentí ignorada, como si no estuvieras presente. Mi voz comenzó a elevarse. Estabas tan concentrado en tus amigos que ni siquiera te diste cuenta de que estaba ahí. Javier suspiró, cruzando los brazos. Clara, solo estaba pasando un buen rato. No es para tanto. Estás exagerando. Su tono despectivo me hizo arder por dentro. Era como si cada palabra que salía de su boca fuera un puñetazo a mi autoestima. No estoy exagerando. Me miraban de una manera que no me gustaba, especialmente Diego. No entiendo por qué no te das cuenta de lo incómoda que me sentí. Mira, no hay nada entre tú y Diego. Son amigos, y yo solo estaba intentando disfrutar de la noche. No puedes tomarlo todo tan en serio. Sentí que la frustración me inundaba. Era como si estuviera hablando con una pared. No se trata solo de eso. Se trata de que me siento sola, Javier. Sola incluso cuando estás aquí. ¿Así que ahora es mi culpa? Su voz se tornó defensiva. Solo quería pasar un rato con la gente que conocí de toda la vida. No puedo dejar de vivir mi vida por tus inseguridades. Su respuesta dolía. Era como si cada palabra que decía me empujara más y más lejos de él. No se trata de inseguridades. Se trata de que, como pareja, deberíamos apoyarnos mutuamente. Mi voz era un susurro, pero cargado de emoción. Necesito que me veas. Clara, por favor. Todo esto es innecesario. Él volvió a su teléfono, ignorando mi angustia. Me sentí como si una ola de desilusión me arrastrara. ¿Era así como se sentía nuestro matrimonio? Como una serie de monólogos donde uno habla y el otro simplemente escucha. Los días siguientes fueron una tormenta de pensamientos en mi mente. Cada vez que miraba a Javier, veía al hombre distante que había estado en la fiesta. Las risas de sus amigos resonaban en mi cabeza, y era incapaz de sacudirme la sensación de incomodidad. Fue entonces cuando comencé a recibir mensajes de un número desconocido. ¿Quién será?, me pregunté en voz alta, mientras miraba la pantalla de mi teléfono. El primer mensaje decía: no confíes en Diego, Clara. Las cosas no son lo que parecen. Mis manos temblaron al leerlo. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué estaba enviándome esto? Los mensajes continuaron llegando, cada uno más inquietante que el anterior. Javier está al tanto de lo que pasa. No te engañes. La inquietud aumentó en mí, y la necesidad de descubrir la verdad se convirtió en una obsesión. Decidí investigar. Abrí las redes sociales y busqué fotos de la fiesta. Cuando las encontré, el aire se me cortó. En todas las imágenes, Diego estaba cerca de mí, demasiado cerca. Su expresión era de complicidad, como si compartiéramos un secreto que nadie más conocía. Esto no puede estar pasando, murmuré, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La incertidumbre me devoraba por dentro. ¿Estaba en medio de un juego del que no tenía conocimiento? La sensación de traición comenzaba a asomar. Necesitaba respuestas, y la única forma de conseguirlas sería enfrentando a Javier y a Diego. Pero, ¿cómo lo haría sin desmoronarme? Mi corazón latía con fuerza, y una parte de mí sabía que no podría seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La tarde se sentía pesada mientras me preparaba para enfrentar a Diego. Las dudas y la ansiedad se acumulaban en mi pecho como un nudo sin fin. Recordaba la forma en que me miraba en la fiesta, la risa burlona que había tenido cuando intenté unirme a la conversación. Sabía que debía confrontarlo, pero no podía evitar sentir que estaba caminando hacia un abismo. Cuando finalmente llegué a su casa, Diego me recibió con una sonrisa despreocupada, como si no hubiera nada que ocultar. «Clara, qué sorpresa verte aquí», dijo, con un tono que me dio escalofríos. «Diego, necesitamos hablar», le respondí, intentando mantener la calma.
los mensajes que he estado recibiendo y lo que ocurrió en la fiesta. ¿Por qué me mirabas así? Se rió de una manera que me hizo sentir aún más incómoda. Vamos, Clara, estás exagerando. Solo estábamos bromeando. No tienes que tomarte todo tan en serio. ¿Bromeando? No sé si te das cuenta de lo que eso significa para mí. Javier no se da cuenta de lo que está pasando, pero yo sí, le dije, sintiendo cómo la frustración me consumía. No puedes seguir ignorando lo que está en el aire entre nosotros. Lo que hay en el aire es solo un malentendido, insistió Diego, su expresión volviéndose más seria. No quiero que pienses que hay algo más. Javier es mi amigo, y tú eres su esposa. Eso es todo. ¿Eso es todo? La incredulidad se apoderó de mí. No parece que pienses eso cuando estás a solas conmigo. El modo en que me miras, Diego, no es solo amistad. Es solo una mala interpretación, Clara. ¿En serio? ¿Es necesario que hagamos esto? Su tono se tornó defensivo, y su sonrisa desapareció, dejando solo un rastro de tensión en el aire. Necesito que me digas la verdad, le exigí, sintiendo que la conversación se tornaba más tensa y descontrolada. ¿Qué está pasando realmente entre nosotros? Porque no puedo seguir ignorando esto. Diego me miró fijamente, y por un breve momento, vi un destello de algo en sus ojos. Mira, Clara, no quiero ser el culpable de lo que pase entre tú y Javier, pero a veces las cosas no son tan simples como parecen. Mientras me daba la espalda, el frío de su respuesta me dejó paralizada. No quería seguir en esa conversación, pero la incertidumbre me carcomía. Javier, por otro lado, continuaba actuando como si nada pasara. Me sentía invisible a su lado, como si mi existencia estuviera confinada a un rincón oscuro de su vida. Los días pasaron y la indiferencia de Javier se volvió más evidente. Nos sentábamos juntos en el sofá, pero era como si estuviéramos en mundos diferentes. La falta de conexión me hería de manera silenciosa. Un día, mientras cenábamos, decidí romper el silencio. «Javier, ¿podemos hablar de nosotros?», le pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. «Siento que hay una distancia entre nosotros». Él levantó la vista de su plato, sorprendido. «¿De qué hablas, Clara? Solo estoy cansado. El trabajo ha sido agotador», respondió con una mezcla de desinterés y cansancio. «Pero no es solo el trabajo. Siento que no estamos en la misma página. ¿Nos hemos perdido el uno al otro?», le dije, con la esperanza de que al menos intentara entender mi perspectiva. «Simplemente relájate, Clara. No es tan malo. A veces, la vida es así», murmuró, y su tono me hizo sentir como si mis preocupaciones fueran insignificantes. Esa noche, me fui a la cama con el corazón pesado, sintiendo que mi matrimonio se desmoronaba poco a poco. La situación se volvió aún más compleja cuando recibí una invitación a una cena con los amigos de Javier. Al principio, pensé que sería una oportunidad para reconectar, para recordar lo que nos unía. Pero, al llegar, la atmósfera era completamente diferente. La conversación giraba en torno a mí, pero de una manera que me dejaba incómoda. «Clara, ¿te acuerdas de aquella vez que...?», comenzó Marcos, lanzando un chiste que giraba en torno a un viejo incidente embarazoso. Las risas de los demás resonaban en mis oídos como ecos de una burla. Intenté sonreír, pero la incomodidad me invadía. «Sí, claro. Pero eso fue hace años», respondí, deseando que el suelo se abriera y me tragara. La conversación continuó, transformándose en un desfile de anécdotas que solo servían para hacerme sentir como un objeto de chisme. Miré a Javier en busca de apoyo, pero él parecía disfrutar el momento, riendo junto a sus amigos, ajeno a mi creciente incomodidad. Sentí las lágrimas asomarse a mis ojos, no porque me sintiera avergonzada, sino porque me di cuenta de que, en ese grupo, ya no tenía un lugar.
Mi corazón se endureció con cada risa que resonaba, y comprendí que estaba sola en medio de aquellos que deberían ser mis amigos. En ese instante, supe que la traición no solo era de Javier, sino de todos ellos. El aire de la cafetería era denso, cargado de un silencio incómodo que apenas se rompía por el tintineo de las cucharas en las tazas de café. Miraba por la ventana, observando a la gente pasar, pero mi mente estaba lejos, en un laberinto de dudas y traiciones. Laura, mi amiga de toda la vida, estaba sentada frente a mí, con una expresión preocupada en su rostro. «Clara, tienes que hablar con Javier», dijo, rompiendo el silencio. «No puedes seguir así, sintiéndote sola». Asentí, aunque una parte de mí dudaba de que eso cambiara algo. Había intentado acercarme a él tantas veces, solo para recibir evasivas o risas nerviosas que me dejaban aún más inquieta. «No sé si él realmente me escucha», respondí, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. «Cada vez que intento hablar, parece que está en otra parte, como si lo que digo no le importara». Laura se inclinó hacia adelante. Su tono se volvió más serio. «Tienes que ser honesta, Clara. No solo contigo misma, sino también con él. ¿Qué te preocupa realmente?» La pregunta me golpeó con fuerza. ¿Qué me preocupaba? El hecho de que sus amigos estaban más cerca de mí de lo que debería, o que Javier parecía ignorar todo lo que estaba pasando. «Me siento como si estuviera perdiendo a mi marido y a mis amigos al mismo tiempo», confesé, sintiendo el nudo en mi garganta. «Y no sé si puedo soportar eso». Laura asintió, comprendiendo la profundidad de mis palabras. «Quizás deberías planear algo especial, un fin de semana solo ustedes dos. Eso podría ayudar a reconectar». La idea de un fin de semana romántico sonaba bien, demasiado bien. Así que decidí hacerlo. Esa noche, le propuse a Javier que pasáramos un fin de semana alejados de todo, solo nosotros dos. Su respuesta, sin embargo, fue un balde de agua fría. «Lo siento, Clara, pero tengo una reunión de trabajo con Diego y Marcos», dijo, sin siquiera mirar su teléfono, como si mis palabras no tuvieran peso. «¿Otra reunión de trabajo?», pregunté, tratando de mantener la calma. «¿No puedes reprogramarlo?». Él soltó un suspiro, visiblemente frustrado. «No puedo, Clara. Es importante para mi carrera». Su tono era firme, pero mi corazón se hundió. Sabía que Diego y Marcos eran sus amigos, pero algo en su voz, en su forma de desviar la mirada, me hizo dudar. «Está bien», respondí, intentando no dejar que la decepción se notara. Solo pensé que podríamos pasar un tiempo a solas. Lo sé, pero lo haremos pronto, te lo prometo». Me fui a la cama esa noche con una sensación de desasosiego, sintiendo que algo se rompía entre nosotros. La idea de un fin de semana en soledad se desvanecía lentamente en la niebla de la realidad. No pude dormir. La imagen de Javier riendo con sus amigos, de Diego mirándome de esa forma que me había incomodado, todo giraba en mi mente. Finalmente, tomé una decisión. A la mañana siguiente, decidí seguirlo. Sabía que era arriesgado, pero la necesidad de la verdad se había convertido en un impulso incontrolable. Me vestí rápidamente, tomé mi coche y seguí su ruta habitual. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al lugar donde sabía que se reunirían. Llegué a un bar que no estaba lejos de casa. La música era alta y las luces parpadeaban, pero mis ojos se centraron en Javier, sentado en una mesa con Diego y Marcos, riendo y celebrando algo. La angustia me ahogó. Ellos estaban ahí, disfrutando de mi ausencia, como si no hubiera un mundo real más allá de esas paredes. A través de la muchedumbre, escuché fragmentos de su conversación. La risa de Javier resonaba, pero no era la risa que conocía, era una risa que me excluía. Estaba claro que estaban disfrutando de una especie de celebración, y yo no era parte de ella. «¿Por qué no me lo dijo?», me susurré,
sintiendo una mezcla de ira y decepción. La traición me caló hondo. No era solo el hecho de que hubiera cancelado nuestro plan, sino la revelación de que había preferido pasar tiempo con ellos en lugar de conmigo. Me quedé allí, oculta entre las sombras de la entrada, observando cómo su mundo se alejaba del mío. La sensación de traición comenzó a apoderarse de mí, como un frío que se instalaba en mi pecho. ¿Qué más me estaban ocultando? ¿Cuánto tiempo más podría soportar esta mentira? Las luces del bar parpadeaban, reflejando las sombras de las mesas y las risas de los amigos de Javier. Sentía cómo mi corazón latía con fuerza mientras lo observaba. Él, tan despreocupado, compartiendo un brindis con Diego y Marcos. La traición se apoderaba de mí como un veneno, y la ira acumulada en mi pecho estalló cuando decidí confrontarlo. No podía seguir dejándolo pasar. Cuando llegué a casa, lo encontré en el sofá, una cerveza en la mano y la mirada perdida en la televisión. Me acerqué. Mi voz temblaba. «Javier, tenemos que hablar», dije, intentando mantener la calma. Él giró la cabeza, sorprendido. «¿De qué hablas, Clara? ¿No puedes ver que estoy cansado?» ¿Cansado de qué? ¿De ser mi esposo? ¿De ser honesto? Mis palabras salieron como dagas, apuntando directamente a su indiferencia. «Te vi en el bar. ¿Con Diego y Marcos? ¿Qué celebraban? ¿Tú y tus amigos? ¿Es eso lo que te importa más que yo?» Su expresión cambió, y la defensiva se instaló en su rostro. «Clara, no seas exagerada. Era solo una reunión de trabajo». ¿Trabajo? No me hagas reír. ¿Desde cuándo celebrar con ellos es trabajo? La frustración me estaba consumiendo, y cada palabra parecía encender más el fuego entre nosotros. «Eres demasiado insegura. Necesitas relajarte», respondió, desestimando mis preocupaciones como si fueran polvo en el viento. ¿Insegura? ¿Soy yo la que está escondiendo algo? ¿O eres tú quien juega a dos bandas? La rabia burbujeaba en mis venas, y sentí que la habitación se llenaba de una tensión insoportable. En ese momento, mi teléfono vibró en la mesa. Miré la pantalla y vi un mensaje anónimo. «Clara, no te engañes. Mira lo que hacen tus amigos». La curiosidad me llevó a abrir la imagen. Mi respiración se detuvo y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era una fotografía de Javier, riendo, con Diego y Marcos, pero había algo más. En la esquina, un gesto que no podía ignorar, una complicidad que me desgarró. «¿Qué pasa?», preguntó Javier, al ver mi expresión. Esto es lo que pasa». Levanté el teléfono, mostrándole la imagen. Su mirada se oscureció, y vi cómo la ira se dibujaba en su rostro. «Tú no tienes idea de lo que estás hablando. Eso no significa nada». ¿No significa nada? Es obvio que hay algo entre ustedes. Ya no sé en quién confiar. Mis palabras eran un grito desesperado, un intento de hacerle ver la gravedad de la situación. «Clara, tienes que calmarte. No puedes seguir con estas locuras. Te estás volviendo loca por nada». En ese instante, la puerta sonó. Era Diego. Su entrada era como una tormenta que se avecinaba, y en mi interior sentí que el aire se volvía pesado. «¿Qué haces aquí, Diego?», pregunté, tratando de mantener la compostura. «Vine a ver a Javier. ¿Hay algún problema?». Su tono era desafiante, y su mirada se deslizó entre nosotros, evaluando la tensión. «Sí, hay un gran problema. Tú y tus secretos», respondí, sintiendo que la rabia me consumía. «¿Cuánto tiempo más vas a seguir jugando con nuestras vidas?». Él sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Mira, Clara, a veces es mejor no saber demasiado. Hay cosas que sería mejor dejar en el pasado». «¿Amenazas? ¿Es eso lo que intentas hacer?». Sentí que mis piernas temblaban, pero la determinación me mantenía firme. «No voy a dejar que me aterrorices. Solo te aviso, hay cosas que pueden salir a la luz,
cosas que no querrías que Javier supiera. Así que, mejor piénsalo 2 veces antes de abrir la boca. La desesperación se apoderó de mí. Estaba atrapada en un juego en el que no pedí participar, y mis amigos, aquellos en quienes confiaba, se convertían en mis peores enemigos. La sensación de traición se intensificaba, y comprendí que estaba sola en esta lucha. ¿Vas a quedarte ahí, Clara? Javier interrumpió, su voz cargada de rencor. ¿Vas a seguir creyendo en rumores y mentiras? ¿O vas a confiar en mí? La confusión y el dolor me llenaban, y en ese momento supe que tenía que tomar una decisión. ¿Podía seguir luchando por un amor que parecía desmoronarse? ¿O debía enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera? La cena estaba dispuesta de forma que el ambiente se tornara acogedor, pero en mi interior, un torbellino de emociones luchaba por salir. Había decidido que esta cena sería la última oportunidad para desenmascarar las traiciones que habían estado envenenando mi vida. La mesa estaba elegantemente servida, con velas que parpadeaban suavemente, mientras la comida, hecha con esmero, esperaba ser degustada. La risa y el bullicio de mis amigos resonaban en la sala, pero para mí era un eco lejano. Javier llegó tarde, como siempre. Cuando lo vi entrar, una mezcla de amor y resentimiento me invadió. «Hola, Clara, todo huele delicioso», dijo mientras me daba un beso en la mejilla. Su tono despreocupado me irritó. Si tan solo supiera lo que realmente estaba en juego esta noche. «Gracias, Javier. Espero que estés listo para una conversación interesante», respondí, tratando de mantener la calma. La tensión en el aire era palpable, pero mis amigos, Diego y Marcos, parecían ajenos a lo que estaba por venir. La cena transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas, mientras yo me preparaba para el choque inevitable. Finalmente, después del plato principal, decidí que era el momento adecuado. «Chicos, hay algo que me gustaría discutir», comencé. Las miradas se volvieron hacia mí, con Javier alzando una ceja en señal de curiosidad. He estado sintiendo que hay algo que no está bien entre nosotros, algo que se ha estado cocinando a fuego lento. Diego, que estaba sentado a mi derecha, se tensó, mientras Marcos intentaba desviar la conversación hacia un tema más ligero. «Vamos, Clara, ¿no estás exagerando un poco? Solo es una cena entre amigos», dijo Diego, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No, Diego, no estoy exagerando. He recibido mensajes, he visto cosas que no deberían estar pasando», respondí, mi voz temblando de indignación. «Y creo que es hora de que todos seamos honestos aquí». La atmósfera se tornó tensa, y sentí que el aire se volvía más pesado. Javier, que había estado observando en silencio, finalmente rompió su silencio. «Clara, creo que deberías dejar las cosas claras. Todos estamos aquí para divertirnos», intentó suavizar la situación, pero yo no iba a dejarlo pasar. ¿Divertirnos? ¿Eso es lo que haces mientras me traicionan? Porque, Javier, creo que ya no puedo confiar en ninguno de ustedes. Solté, el fuego de mi ira iluminando mis palabras. La mirada de Javier se endureció, pero no me detuve. «Diego, tú has cruzado la línea. Y Javier, tú lo sabías, siempre lo supiste, y aún así, permitiste que esto sucediera». Los ojos de Javier se abrieron en sorpresa, y podía ver cómo la tensión se acumulaba en su rostro. «Clara, espera un momento. Eso no es exactamente lo que piensas», dijo, su voz más baja, casi resignada. «¿Qué quieres decir?» «¿Qué hay más?», pregunté, el corazón latiéndome con fuerza. La habitación estaba en silencio, todos miraban expectantes. Javier suspiró, como si estuviera a punto de revelar un secreto que lo había atormentado. «Siempre supe que Diego tenía intenciones hacia ti. No era solo una broma, Clara. Me manipuló y yo
Yo no sabía cómo manejarlo. Pensé que ignorarlo lo haría desaparecer, confesó. Su mirada ahora era de culpabilidad. ¿Qué? No puedo creerlo. Entonces, ¿toda esta charada fue un juego para ti? Grité, mi voz llena de incredulidad. La revelación me dejó atónita, y un mar de emociones recorrió mi cuerpo. Fuiste un espectador en esta traición. Javier se puso de pie, defendiendo su postura. No era así, Clara. Traté de protegerte, de no hacer un escándalo. Pero ahora, parece que todo se ha descontrolado. Su voz se quebró, y entendí que no era solo él quien había jugado. Todos estábamos atrapados en esta red de mentiras. La tensión llegó a su punto máximo, y de repente, la sala se llenó de murmullos y miradas confusas. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Marcos, intentando romper el silencio incómodo. Miré a todos, sintiéndome como si estuviera en medio de un campo de batalla. No sé si puedo seguir llamándolos amigos, dije, con lágrimas en los ojos. La desilusión me invadía, y la realidad de la situación me golpeó con fuerza. Mientras miraba a Javier y a los demás, me pregunté si realmente conocía a las personas que me rodeaban. ¿Era posible que todos hubieran estado jugando un juego peligroso, sin que yo lo supiera? La cena que había planeado con tanto cuidado se había convertido en una trampa, y yo, en el centro de todo, solo quería escapar.